esta e a la x y también la e a la menos x son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, o sea, por separado. Entonces, ¿eso cómo se revisa? Bueno, mira. Entonces, vamos a colocar notación que vamos a emplear en el futuro. Entonces, sea y sub 1 igual a e a la x, ¿verdad? Solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí yo ya estoy afirmando. Lo puedo hacer porque yo ya verifiqué con la forma general, ya hice la verificación. Entonces, en particular esta sí va a ser solución, pero claro, no nada más hay que decirlo, ¿no? Hay que hacer las cuentas. Entonces, según la ecuación diferencial, voy a ocupar la Y1, o sea, la solución única, y voy a ocupar su segunda derivada. Entonces, la primera derivada, ¿cuánto es, muchachos? Creo que no está muy complicado el asunto, ¿no? E a la x. La segunda derivada también no está muy complicado. Igual. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, entonces, ¿cómo sustituimos? Bueno, pues según la ecuación diferencial dice que la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada tengo que restar la original y pues con eso me va a dar el resultado de 0. Entonces, si hago esa sustitución, pues según estas cuentas que acabo de hacer aquí, entonces esta, hay que cambiar de plumón. Entonces, esta solución y sub 1 que he llamado, que nada más es la pura e a la x, entonces tengo que sustituir la original y tengo que sustituir la segunda derivada. Entonces, si coloco eso, entonces tengo e a la x menos e a la x. Y entonces, finalmente, pues del lado izquierdo, pues como tenemos términos semejantes, nos queda 0 igual a 0. Entonces, por lo tanto, y sub 1 es solución de la ecuación diferencial por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, porque estamos revisando así rapidito. Entonces, tenemos también que revisar rápidamente, también no es una cuenta muy complicada, que y sub 2, o sea, por sí sola, pues vamos a ponerle aquí el letrito, sea y sub 2 igual a, y esta tenía el cuadrito naranja, y a la menos x, solución, o sea, esta y sub 2, solución, es solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces un ejercicio rapidito, muchachos. Entonces, verifiquen, por favor, que y sub 2 es también solución de la ecuación diferencial, así por sí sola. Y ahorita nos vamos a meter con la bronca de ser linealmente independientes. Esta también es una cosa delicada cuando nosotros fabriquemos, o bueno, construyamos bajo cierto método, pues las soluciones para estas ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, hagan esa verificación, por favor.
Y me avisan cuando hayan terminado de verificar que y sub 2 también es solución de la ecuación diferencial. Sí, no lo alcanza a escuchar, dígame. Ok, ya. Sí es solución. Entonces, por sí solita es solución de la ecuación diferencial, ¿verdad, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien. Ahora, vamos a la parte delicada. Bueno, recalcamos, todavía no estamos resolviendo nada. Todavía no estamos aprendiendo ningún método. Ahorita nada más lo que estamos metidos es con lenguaje, o sea, cómo hablar propiamente las cosas, cómo verificar algunas cosas, pero no, a ver, para aquellos a lo mejor que todavía están en las vacaciones, no estamos revisando ningún método así para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, o sea, ningún método se está exponiendo en este momento. Más sin embargo, a pesar de que a lo mejor posiblemente es a lo mejor un poquito aburrido esta parte de la revisión del lenguaje, sí es importante en lo siguiente, y ahorita lo vas a ver. Entonces, fíjate, más lenguaje, ¿no? Pero bastante delicado el asunto. Entonces, la combinación lineal, te digo que este lenguaje es de fundamento de álgebra, si alcanzaste a saber esta parte, y si no, pues aquí te lo menciono así rapidito. De Y1, Y2 es también solución diferencial. A ver, ¿qué quiero decir con esta cosa? Entonces, mira, ya vamos escribiendo más decentemente. Una combinación lineal de dos vectores, bueno, aquí no hay vectores, más bien son funciones, pero en general se les pueden llamar vectores. Entonces, la combinación lineal de estas dos funcioncitas, lo que nosotros estábamos llamando, aquella vez que estábamos haciendo las cuentas, que es la solución general, entonces esa combinación lineal está compuesto por, de acuerdo a la definición de combinación lineal, entonces tienes una constante arbitraria, o sea, las letras C con los subíndices representan arbitrarias, entonces tienes la constante C1, que multiplica a tu función Y1, entonces nada más recuerda que nosotros el Y1 lo estamos llamando el E a la X, más el C2, que vamos a estar multiplicando a la Y2, entonces fíjate, poner una constante arbitraria al lado de una función solución de nuestra ecuación diferencial y luego sumarlo más la función y sub 2 y que también la está multiplicando una constante arbitraria, entonces esta forma de escribir las cosas, esta es una combinación lineal de las dos soluciones y sub 1 y y sub 2. Para nosotros efectos de aquí del lenguaje de ecuaciones diferenciales se le llama la solución general,
pero en realidad tiene un nombre un poquito más elaborado. Entonces, ¿cuál es ese nombre elaborado? Bueno, se le puede llamar toda esa frase así grandota, que la combinación lineal de y sub 1 y y sub 2 también es solución de la ecuación diferencial. O te digo, bueno, si prefieres quedarte con la versión cortita y no decirlo así con tantas palabras, dices, la solución general es la suma y el producto de esas constantes y ya. Así, muy, muy simple. Pero, compañeros, ahí viene la parte delicada, ¿sí? Esta es, de hecho, la parte delicada. Y, de hecho, aquí lo vamos a ejemplificar con esta ecuación diferencial. Mira. Luego, la gente cuando está aprendiendo a resolver estas cosas, insisto, no estamos viendo ningún método, más bien estamos verificando cosas. Cuando uno ve esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta de segundo orden, junto con su propuesta de solución, bueno, en realidad ya no es propuesta, ¿no? Porque ya revisamos que efectivamente es la solución. Entonces, cuando uno revisa este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, la primera pregunta, sí, natural que te puedes hacer es la siguiente. O sea, ¿cuántas funciones yo debo de encontrar? O sea, ¿cuántas de estas y subíndice, no? O sea, aquí, por ejemplo, yo te estoy diciendo que y sub 1 y y sub 2 son las funciones y, de hecho, no hay más. Entonces dices, a ver, y entonces, ¿cómo sé que efectivamente la cantidad es la correcta? Y además, esas que estoy encontrando, pues son las que deben de ser. O sea, bueno, si lo hacemos más formal, ¿cómo sé que esas son linealmente independientes? Ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, déjame decirte, dentro de los resúmenes que tú hiciste por ahí, entonces te menciono, tienes este concepto, más bien es un teoremita. De hecho, ese es el teorema, el que te garantiza muchas cosas. Si tú tienes una ecuación diferencial de enésimo orden, entonces tienes que encontrar, pues, n soluciones. Dices, ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, mira, si se traduce un poquito más relajado, es así. En el caso, por ejemplo, cuando estábamos revisando las ecuaciones estas de primer grado, allá en el primer departamental, en general nada más estábamos encontrando una solución. Claro, nada más hay que recalcar una cosa. Ahí encontrábamos una solución, o a veces inclusive encontrábamos más, porque pues, son diferentes métodos, son para ecuaciones diferenciales que no se comportan tan bonito, y entonces no nada más encontrabas a veces una. Por ejemplo, en las separables, pues siempre se encontraba una, ¿no? O una cosa en forma implícita. Pero ahora, estas que están todavía restringidas a ciertas condiciones, o sea, las condiciones fuertes aquí a restringirse son, una, son de enésimo orden, son lineales, ¿sale? Y con coeficientes constantes. Eso es una de las partes importantes de este teorema. O sea, para que lo puedas enunciar y puedas decir, ah, pues esto se cumple por esto. Entonces, si cumple todas esas cosas, enésimo orden, lineal, homogéneo, porque de hecho también es otra restricción. Ahorita lo que vamos a aprender, a ver si nos da tiempo el día de hoy, es que si son lineales, de enésimo orden, homogéneas y con coeficientes constantes, o sea, las ecuaciones diferenciales, entonces cuando tú aplicas el método, vas a encontrar n soluciones, nada más n, no n menos 1 ni n más 1, nada más n. Un ejemplo, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, esta que revisamos, que es una ecuación diferencial de segundo orden, nada más se le puede encontrar dos soluciones. Y son dos soluciones linealmente independientes, porque mi ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneos. Entonces, si cumple todas esas condiciones, entonces se encuentran dos soluciones. Si mi ecuación diferencial es de tercer orden, con coeficientes constantes y homogéneas, se encuentran tres soluciones. Si mi ecuación diferencial es de cuarto orden, con coeficientes constantes, lineal y homogénea, pues tienes que encontrar cuatro soluciones. Y así sucesivamente. Entonces, este teorema 4.1.2 garantiza esa parte. ¿Cuántas se deben de encontrar? Ahora, la otra parte delicada
¿Sale? Es esta parte de la dependencia e independencia lineal. Te digo, bueno, a lo mejor tu profe ya de fundamento de álgebra, o si yo te di fundamento de álgebra, posiblemente no llegamos a esta parte de independencia lineal con los vectores, pero mira, aquí en ecuaciones diferenciales no está tan complicado el asunto. Aquí nosotros, para verificar que las soluciones que encontremos son las que deben de ser y no hay más, necesitamos ocupar esta herramienta llamada Brownian. De hecho, lo que vamos a verificar, o sea, vamos a utilizar el Browniano sobre estas soluciones, bueno, que verificamos por separado, la Y sub 1 y Y sub 2, y vamos a revisar que efectivamente son linealmente independientes. Bueno, dices, ok, son dos y son linealmente independientes, pero pues eso, ¿cuál va a ser la diferencia? Ah, es que ahorita, en un ratito más, vamos a ponerlo, o vamos a forzar al teorema para que nos muestre que efectivamente si estamos echando flojera y decimos, no, pues con una que encontré yo ya me puedo fabricar un montón de soluciones, no, compañeros, las cosas no son tan simples como parece. Entonces, a ver, mira, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues con estas soluciones, Y sub 1 y Y sub 2, que ya verifiqué que son soluciones por separados, y además si las pongo en forma de combinación lineal, y también ya verifiqué que esa combinación lineal o esa solución general también es solución de la ecuación diferencial, pues ahorita les vamos a verificar que esas dos, esa Y sub 1 y Y sub 2, son linealmente dependientes. Dices tú, bueno, pues sí, como que parece demasiado rollo, pero a ver, y en la práctica, ¿cómo se ve así más clarito eso de que sean linealmente independientes? Bueno, primero vamos a revisar eso, ¿no? Y después vamos a ver si haces mal las cosas, o sea, si haces mal la verificación. Entonces, vamos a poner aquí un letrerito y vamos a poner, revisemos que Y sub 1 y Y sub 2 son linealmente independientes. Bueno, en forma práctica, ¿cómo haces eso? Bueno, entonces nada más hay que acordarse que a quién llamamos Y sub 1 y quién llamamos Y sub 2. Pues Y sub 1, pues aquí vamos a ponerle en rojito, observación. Creo que lo hubiera puesto como parte del texto, pero ni modo, bueno, ya se me olvidó escribirlo ahí en ese momento. Pues nada más recordemos que Y sub 1 es el E a la X. Y recordemos que el Y sub 2 es el E a la menos X. Muy bien. Entonces, ¿cómo revisamos que esas dos cosas, bueno, esas dos funciones son linealmente independientes? Bueno, lo que vamos a ocupar es el Brownian. ¿Sí? Esta cosa así toda fea. ¿Cómo se ocupa o cómo se construye un Brownian para dos funciones? Pues muy sencillo. Bueno, aquí lo pone para enésimas funciones, no, pero nosotros nada más vamos a hacerlo para dos. Entonces, número uno, pues hay que poner simbología, ¿no? ¿Cuál es simbología? Se pone el W y pones la notación de las funciones. Si las estás llamando F, pues las pones F, o si vas a llamarlas Y, como nosotros le estamos poniendo las letras Y con subíndice, entonces pones Y sub 1 y Y sub 2. A ver, entonces vamos a escribir esa parte. Entonces esa parte no parece ser muy complicada. Entonces escribimos Browniano de Y sub 1, Y sub 2. Y luego vamos a poner barritas verticales. Bueno, tú escribes allá en tu libreta algo más derecho que esto. Las barritas verticales denotan determinante. Bueno, aquí en el libro sí se ven así como unas barritas verticales, ¿no? Entonces, vamos a calcular, de hecho, un determinante. Y ahorita vamos a decir de qué. Aquí, como estamos revisando que son linealmente independientes dos funciones, entonces aquí ponemos, como parte de nuestro letreros, ponemos Y1, Y sub 2, y de acuerdo a la definición,
de Browniano. Entonces dice aquí que vas a colocar en el siguiente renglón la primera derivada. Bueno, dices, pero aquí hay más simbología. Dice f sub 1 de n menos 1. Eso significa la n menos 1 derivada. Bueno, mira, se traduce de la siguiente manera. Si tú tienes n funciones y a esas n funciones le quieres calcular el browniano, entonces la cantidad de renglones van a ser n menos 1 renglones. En otras palabras, vas a escribir hasta la n menos 1 derivada. Entonces, por ejemplo, mira, aquí son dos funciones. Entonces, ¿hasta qué derivada vas a calcular? Entonces sería 2 menos 1. Entonces nada más se calcula hasta la primera derivada. Y entonces ya tenemos, ya tenemos el arreglo. A ver, voy a terminar de escribirlo. Ya tenemos un arreglo de expresiones a las cuales le puedo calcular el determinante. Observación, recuerda que el determinante para cierto arreglo se calcula pues para expresiones que tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. O sea, un determinante jamás se calcula sobre algo que tenga un número dispar o un número donde no coincidan ni los renglones ni las columnas. Entonces, en este arreglo, que ahora son funcioncitas, pues tenemos dos renglones y dos columnas y entonces sí le podemos aplicar la definición de determinante. Regresando a la parte que te decía, ¿no? O sea, ¿cuándo uno tiene que parar para construir este browniano? Bueno, aquí son dos funciones y de acuerdo a nuestra reglita que tenemos aquí, nuestra definición dice que la cantidad de renglones es hasta la n menos 1 derivada. Entonces, aquí fueron dos funciones. Entonces, 2 menos 1, entonces nada más el siguiente renglón va a estar conformado hasta la primera derivada. En otras palabras, la definición está de tal manera que el arreglo o los elementos que están dentro de las líneas verticales te quede como de 2 renglones, 2 columnas, de 3 renglones, 3 columnas y así sucesivamente. O sea, jamás te van a salir cosas que no tengan la misma cantidad de renglones ni la misma cantidad de columnas. Entonces, nada más hay que tener cuidado con ese detalle. Un ejemplo más rapidito. Igual no nos vamos a meter con esa cosa. Si fueran 3 funciones a las que les quieres calcular el browniano, entonces, la cuenta que tienes que hacer mentalmente. Dice, a ver, entonces, ¿cuántos renglones va a tener mi expresión? Entonces, si fueran 3 funciones, vas a calcular hasta la 3 menos 1 derivada, es decir, hasta la segunda derivada. Entonces, si tienes esas 3 funciones, el primer renglón es de las funciones sin derivar, el siguiente renglón es de la primera derivada, y en el caso particular, si fueran de 3 funcioncitas, entonces el siguiente rengloncito que se escribiría es hasta la segunda derivada. Entonces, si hicieras tú las cuentas ahí de tu browniano para 3 funciones, entonces efectivamente revisarías que nada más se llega hasta la segunda derivada, pero efectivamente ahí se tendrían 3 renglones y 3 columnas. Ok, pero bueno, regresemos a nuestro punto aquí que estamos calculando de que son linealmente independientes nuestra función y sub 1 y y sub 2. Bueno, entonces según esta notación, el primer renglón son las funciones sin derivar, ¿no? O sea, lo que vale y1, lo que vale y2. Y luego, pues, la primera derivada. Entonces, la primera derivada de e a la x, pues, es e a la x. Y la primera derivada de y sub 2 es menos e a la menos x. Bueno, entonces, compañero, pues calcula pues, el determinante de esto. Pues, aplícale la definición esa que tú recuerdes por ahí de determinantes, por favor.
Sería igual a 0, ¿verdad, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto queda? Compañero, ¿cuánto queda? 9 - 2, profe. Entonces a todos les da eso. Sí, profe, me quedan 9 - 2. Ok, a ver, entonces hay que acordarse, ¿no? Bueno, eso sí lo enseñamos, ¿no? A calcular determinantes. Inclusive yo sí lo enseñamos. A ver, entonces hay que multiplicar este por este, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo la flechita. Entonces, e a la x por menos e a la menos x, ¿cuánto nos queda? De esa multiplicación. Menos e a la c. Menos -1. menos 1, ¿no? Bueno, y luego viene pues otra flechita por aquí, donde se indica la otra multiplicación. Entonces, de ahí, ¿cuánto nos queda? 1. Entonces sería el menos, ¿cuánto? ¿Menos qué? -1 también. Menos 1 también. Y finalmente, ¿cuánto nos queda? El -2. Ok. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿eso que nos acaba de mostrar? ¿O eso qué significa? Bueno, el browniano de estas dos funciones, y sub 1 y sub 2, es distinto de 0. Entonces, nosotros tenemos un teorema, un criterio, por aquí de hecho es el siguiente teoremita, que entonces esas dos funciones son linealmente independientes y cuando tú calculas su browniano, pues es diferente de 0. Entonces aquí está, ¿no? Entonces ahorita nosotros lo que hemos mostrado es que estas dos funciones, y sub 1, son linealmente independientes. Entonces significa que estas dos funciones que acabamos de verificar que por separado cada una de ellas es solución de la ecuación diferencial, también son linealmente independientes. Pues ahorita sí de buenas a primeras dices, pues sí, pues ahí se puso un browniano, se puso un determinante, pero pues ¿eso qué? O sea, como que no hay mucha utilidad. No, compañero. En apariencia no tiene mucha utilidad. Pero fíjate. Observa. Si uno supone que tomar la función de manera muy arbitraria y dices que con tener dos de ellas, inclusive repetidas, ya son soluciones de la ecuación diferencial, pues en general es un error. Entonces observa lo que vamos a hacer. Entonces mira, ahí van las notas. Entonces, observación. A ver, entonces vamos a recordar lo siguiente. Y sub 1 es solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa parte ya la hicimos. Y sub 2 también ya revisamos que es solución. Bueno, eso ya lo hiciste en tu libreta. La combinación lineal, o bueno, más bien la solución general, que antes tenía ese nombre, pero ahorita ya su nombre formal es combinación lineal, de las dos soluciones también ya revisaste que es solución. Pero un error muy común es el siguiente.
cuando la gente ve estas constantes, entonces aquí lo voy a resaltar en un recuadro. Cuando ve estas constantes, de repente hacen muy mal uso de estas constantes. ¿En qué sentido? Dicen, bueno, mira, es que según esta notación, bueno, la mala interpretación esta que luego hace la gente, dice, pues mira, yo con que multiplique la constante por una de esas soluciones y luego la sumo, le digo, así te lo estoy diciendo tan coloquialmente como luego me lo dicen. Y luego la sumo, entonces eso ya es solución de la ecuación diferencial. Bueno, sí, compañero. O sea, eso yo no lo voy a negar, ¿no? Por ejemplo, mira. Entonces, ahí viene la observación. Entonces, voy a tomar esta muy sencilla, el e a la x, que es como que muy sencilla de trabajar. Entonces, vamos a ponerle aquí un letrero que diga erróneo. O error. Y entonces, luego la gente dice que con esto ya hicieron todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, le dicen 2 e a la x más 3 el e a la x. Entonces, aquí el punto delicado o la parte importante de esto que te estoy diciendo es lo siguiente. A ver, pues vamos a ponerle un recuadro en color amarillito. Entonces, esa es la parte delicada. Están ocupando el e a la x y luego le están poniendo por ahí unas constantes arbitrarias. O sea, por ejemplo, pues a mí se me ocurrió poner esa. O sea, tú podrías haber puesto otras cosas. Inclusive le podrías haber puesto un signo negativo y ya dicen que pues esa cosa ya es la solución. O sea, no te lo voy a negar. Fíjate. Voy a hacer la cuenta así rapidito. La primera derivada de esto, muchachos. Niños. 2 a la X. Estamos viendo la solución general de hace rato, profe, porque le puse ahí como... Ya se distrajo. No, o sea, es que escribió e a la X y en la solución general tenemos e a la menos X. ¿Y qué palabra está antes de todo eso que escribir? Hay una palabra. Sí, Ajá. ¿Y por qué? Entonces la derivada es 3 a la X. Ajá, ok. Entonces no se deben de distraer, ¿eh? Ahí yo ya vi que se me anda distrayendo y estoy haciendo un error a propósito. Se me hace que está haciendo otra cosa. Ajá, y la segunda derivada de este error. Igual, igual que 2e a la x más 3e a la x. Ok, muy bien. Si esto lo sustituyo, creo que lo voy a dejar en rojo, ¿no? Para resaltar esa parte del error. Entonces, si esto lo sustituye en la ecuación diferencial, la voy a traer. Bueno, vamos a copiarla y pegarla, ¿no? Si este error lo sustituyo en la ecuación diferencial, pues creo que es bastante claro lo que va a pasar. Entonces, voy a llevar la expresión. Entonces, esa es la segunda derivada. Y según la ecuación diferencial, luego dice menos
sea, menos la función original. Bueno, en este caso la errónea. Entonces me lo voy a llevar con todo y recuadrito. Y bueno, pues aquí nada más lo único que hacen falta son unos paréntesis grandotes. Uy. Ahí está. Si hago todas esas operaciones y todas esas restas, ¿qué me queda al final? Cero. Cero. Del lado izquierdo, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe. Entonces el error es el siguiente. Se están tomando la misma función, o sea, la e a la x, y luego nada más le están poniendo numeritos a los lados y luego lo ponen en forma de suma y dicen, no, pues esa combinación lineal es solución de la ecuación diferencial. No, es que efectivamente eso sí va a pasar. Pero el detalle delicado para estas expresiones es, ahora, así como acabo de escribir esto, realmente, o sea, realmente estas dos expresiones, o sea, 12 a la x más 13 a la x, ¿son todas las soluciones? No. Bueno, eso ya lo sabes porque nosotros ahorita verificamos por separado que efectivamente pues, son linealmente independientes. Pero te digo, aquí el error común es, dice, no, pues ponle unos numeritos, pon la misma función y ya tengo dos. Y listo, ya se acabó, o sea, ya tengo la solución general. O bueno, la combinación lineal de las soluciones. Es que no es así de simple. Si estas expresiones, el 12 a la x y luego el 3 a la x, les aplico el browskiano, entonces observa lo que va a pasar. Entonces, vamos a revisar. Entonces, revisemos que 2e a la x, coma, y el 13 a la x. El determinante va a ser 0, ¿no, profe? Bueno, es lo que tenemos que revisar, ¿no? ¿Y nos puede subir la cuenta, compañero? Compañero. ¿A Facebook o por aquí, por el...? En Facebook. Por el chat no le da tantas facilidades. Ah, permítame un poquito. Bueno, en lo que usted sube, yo escribo. Si calculamos este browskiano, entonces vamos a tener 12 a la x y luego 13 a la x. Y bueno, las derivadas, pues, idénticas. Y finalmente, pues, hay que calcular este determinante, ¿no? ¿Y este determinante cuánto nos da? 0. Entonces, por lo tanto, 12 a la x y 13 a la x no son linealmente independientes. Y no son todas las soluciones. Entonces, aquí le vamos a poner en rojo. Falta una. ¿Cuál falta? Pues es que no estamos considerando el menos 6. Entonces, lo que acabamos de mostrar
Es un error muy clásico de la gente que cuando a lo mejor no entiende muy bien el concepto de combinación lineal y dice, bueno, pues con que encuentre una y le ponga unas constantes por ahí, pues listo. Esos numeritos con que ponga, pues ya, con eso me formo la solución general. Y bueno, no, sí, es que, pues sí, se hace la verificación y esa aparente solución general, pues sí verifica la ecuación diferencial. Pero el problema aquí grande es que aparte de que verifique qué solución, tiene que pasar este filtro. O sea, tiene que pasar la prueba de que efectivamente, pues ese conjunto de soluciones que me den son linealmente independientes. Y desafortunadamente aquí estos que pensé así muy arbitrariamente, el 12 a la x más 3 a la x, al momento de aplicarle el Browniano, pues resultó 0. Y de acuerdo al criterio, para que ese 12 a la x y 3 a la x hubiera sido todas las soluciones que necesitaba, tenía que haberme resultado diferente de 0. Pero pues como se pueden dar cuenta perfectamente, aquí al tratar de hacer el cálculo determinante, pues esto finalmente me da un 0 y entonces pues lo que se puede concluir es que estas dos soluciones, que aparentemente si eran soluciones linealmente independientes, pues no lo son. Y no son todas las soluciones y en este caso particular, para una ecuación diferencial de segundo orden, pues me falta una. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien, bro. Bueno. Entonces, no sé si van a hacer algunas anotaciones de esto que acabamos de hacer. Pues nada más dejen ajustar el zoom. Y ya para que se alcance a ver pues todas las cuentas, ¿no? Pues este error muy clásico que luego se comete al estar trabajando con estas expresiones. En un momentito más vamos a dar la siguiente lista de resumen. Es un resumen cortito. Y ya nos vamos a meter con el primer método para empezar a encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Primero vamos a comenzar con las bajitas, las de segundo orden. Y finalmente vamos a empezar a aumentar con tercer orden, cuarto orden y si es posible con quinto orden. Pero bueno, entonces, bueno, terminan de hacer sus anotaciones y entonces, pues vale, me avisan cuando estén listos para yo darles los siguientes resúmenes. Bueno, darles las indicaciones sobre el siguiente resumen.
Eso, profe. Ok. Bien. Entonces, por esta parte teórica, va a ser más que suficiente. Entonces, para no perder mucho tiempo con más cuestiones teóricas, vamos a ponernos, bueno, ya nos vamos a meter con uno de los primeros métodos. Entonces, el letrero que van a poner por ahí a continuación en su libreta física o digital se llama ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Entonces hay que colocar ese letrero allá en su libreta física o digital y ahorita vamos a dar indicaciones acerca de pues qué es lo que tienen que poner, qué otras cosas van a incluir, pues aparte de ese letrero grandote, ¿no? Entonces este va a ser nuestro primer método. ¿Ya quedó? Sí, profe. Bueno, entonces eso que tienen en pantalla, literalmente, pues eso va a ir a la libreta física o digital. ¿Sale?
Entonces ahí calculan su espacio, el que vayan a ocupar, no sé cuántos renglones vayan a ocupar, y pues me avisan cuando estén listos. Nada más no se tarden porque ya se va a acabar la hora. Y así no se apuran, pues yo en la siguiente en la siguiente sesión yo voy a comenzar con otra cosa. Listo, profe. Bien, lo siguiente, a ver, vamos a tener que ajustar el zoom un poquito. Bueno, entonces yo creo que voy a ponerlo como que en dos partes, o en partes, para que se alcance más o menos a ver. Pues sería esto de, pues todo lo que tienen en pantalla. Listo, profe. Lo siguiente sería este otro bloque. Listo. Y finalmente, el último bloque sería esto, ¿no? Y entonces, ahí hay una formulita en color azul. Esa no hay que olvidar, esa es muy importante. Profe, Dígame. ¿puede subrayar la fórmula azul? Porque casi no se ve. Pero usted ya descargó el libro, compañero. La tiene que buscar en su libro, no en el mío. Ah, bueno. Sí, yo nada más les estoy indicando dónde están las cosas. Ahorita ya se supone en teoría que para este primer departamental ya descargaron el libro, entonces pues nada más busquen la formulita. Bien, en lo que terminan de hacer sus anotaciones o cálculos de espacio, tienen que repasar cómo calcular raíces de polinomios, porque lo vamos a ocupar. A lo mejor para raíces de polinomios de segundo grado no es tan complicado, pero tercero y cuarto y quinto posiblemente necesiten pues, la descomposición de polinomios en sus raíces, las técnicas que ocuparon allá en fundamentos de álgebra. Entonces las vamos a ocupar para la siguiente sesión. Bien, y si ya terminaron de hacer todo eso y de escuchar las recomendaciones, entonces ya nos podemos retirar, compañeros. Chingue su madre, profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego.